del Imperio Romano que se exportaron desde aquí, desde las costas de Andalucía. Estamos en Baelo Claudia, que es un yacimiento romano, una ciudad romana de las tantas que poblaron Andalucía en la antigüedad, pero esta ciudad es especial porque probablemente sea el lugar del Imperio Romano mejor conocido por sus pesquerías y por la elaboración de salazones. En esta zona hay muchas ciudades centradas en la producción de estos alimentos que eran tan importantes. Esa monumentalidad, esos mosaicos, esas pinturas, esas esculturas se debieron a las plusvalías derivadas de las almadrabas y de la explotación de estos recursos. Pero si algo dio fama a Baelo Claudia durante siglos fue el garum, un producto culinario que a finales del siglo III llegó a cotizarse como los mejores perfumes. El garum es un producto no fácil de entender para un profano porque se perdió de nuestra gastronomía en la antigüedad tardía, al final de época romana. Para conocer los secretos del garum nos internamos en esta exposición en el Museo de Baelo Claudia. Historiadores y tecnólogos de los alimentos de la Universidad de Cádiz han trabajado juntos para recuperar esta salsa milenaria. Es un producto líquido, resultado de la filtración de una especie de papilla o puré elaborada con pescado fermentado. Cojo un atún, le quito los lomos y la ventresca y meto todo lo demás. Añado sal para inhibir, para reducir o paralizar el proceso de putrefacción y luego le añado los aditivos, los aromatizantes o aquellos ingredientes que yo quiero. Este era uno de los productos más apreciados que había en el Mediterráneo. Prácticamente era el condimento, el saborizante, el potenciador de sabor e integrador de platos más suntuosos de la alta gastronomía romana. Cabeza, agallas, sangre, tripas, antes se aprovechaba todo. Como las salazones, el garum surge de la necesidad de conservar. La diferencia entre el salsamenta, que era el salazón sólido, era prácticamente que en una misma pileta se ponían capas de sal y capas de pescado con el mismo tomo, prácticamente con la misma potencia, ¿no? Pero para hacer el garum se ponían capas de sal, capas de hierbas aromáticas antibacterianas que se encontraban en los alrededores de Baelo Claudia y después se ponía el triple cantidad de pescado y de tripa. La llamada arqueología de la alimentación es una arqueología muy difícil, una arqueología efímera, porque la materia orgánica se pudre y no se conserva. No es una arqueología monumental como tal, es decir, aquí no vamos a hallar lo que serían pues restos monumentales de grandes edificios, no vamos a documentar esculturas o grandes hallazgos. Nuestros tesoros están en kilos de tierra, las cribamos y encontramos miles y miles de restos pequeñitos, minúsculos de pescado. Estamos descubriendo nuevos edificios, hemos exhumado 3, 4, 5 edificios nuevos que están en proceso de excavación que nos permiten hablar de la historia de los pescadores de Baelo Claudia. Cuando hablamos de Barbate o de Conil, hoy día hablamos de lo mismo, ¿no? Por tanto, tenemos un conocimiento de la ciudad muy arraigada con la pesca, en el mar y con todos sus recursos. Al excavar algunas de las cubetas hemos descubierto sobre el fondo residuos de la última producción de garum. Y ese garum estaba hecho, por ejemplo, de miles de fragmentos de óseos de sardina. Pero lo curioso es que en este barrio salazonero, protegido por la muralla de Baelo Claudia, se han encontrado piletas abandonadas con restos de la última producción. Ahora solo queda especular con lo que pudo ocurrir. Hay varias opciones. Una, que hayas tenido que huir precipitadamente y dejar esos residuos ahí. Otra, que no te compense extraerlos, porque económicamente es poco rentable. Todas esas cubetas están con los residuos en su interior. Para nosotros es algo excepcional. La desgracia de uno a veces se convierte en la fortuna de otros miles de años después. La imaginación vuela paseando por Baelo Claudia. El yacimiento sigue deparando sorpresas un siglo después de las primeras excavaciones. El garum potenció los sabores del Mediterráneo y tuvo mucho que ver con el esplendor de esta pequeña ciudad.
pero también retrata con precisión aquella sociedad. Nos da datos prácticamente de la economía, de costumbres, de modales prácticamente, de cómo era realmente su dieta, de cómo amortizaban esos alimentos, ¿no? Porque evidentemente hay algunos productos con el garum que no llegaba a todos los escalafones de la sociedad. La dieta del romano era el pulmentum. El pulmentum es una especie de pasta, de gachas molturadas, de cereal, como si fuera hoy en día la polea andaluza, ¿no? Dentro del museo, la recreación del barrio salazonero de Bailo Claudia nos da una visión de su gran actividad comercial y de cómo se organizaban. Aquí muy curioso, por ejemplo, podemos observar cómo una mujer está trabajando con la molienda y está moliendo los restos de huesos de pescado, artes de pesca como por ejemplo esta de la atarraya, un pescador con la caña y sedal, y aquí pues tendríamos lo que sería la almadraba de tiro y vista. Dentro de la arquitectura naval pues tenemos distintos tipos de barcas, como esta que sería aquí para traer la sal, o las grandes naves donde los productos elaborados de la salazón de pescado pues ya se transportaban a otras zonas del imperio. Las calles, etcétera, pues aparecen con esos restos, ¿no?, de ánforas caídas, los restos también de los productos, etcétera. Conocerás a tu vecino por la basura. Pues nosotros con los romanos hacemos lo mismo. Estudiamos sus depósitos, sus basuras, y en este caso estamos ante un vertedero, ante un basurero. Y por eso aquí, fíjate, este nivel que tenemos tan potente, donde hay miles y miles ¿de qué? De erizos. Mira los caparazones o mira las púas. Las carnes fueron utilizadas para las conservas como aditamentos de otros productos. El tiempo no se detiene ni siquiera en Bailo Claudia. La cuenta atrás marca el final de un año de exposición y la evolución en tiempo real de este garum elaborado como se hacía en la época. Boquerones, erizos, ostras, besugo, hasta 5 tipos de pescados, según los últimos descubrimientos, sirvieron para elaborar esta salsa. La recuperación del garum no ha sido una recreación, ha sido una reconstrucción científica, con lo cual tiene un alto grado de fiabilidad. Eso sí, todavía se está investigando en esa recuperación. Todavía nos encontramos a kilómetros de saber la realidad total de este gran barrio salazonero, y en ello estamos. Los últimos hallazgos culminan el trabajo interdisciplinar de más de una veintena de investigadores durante una década y multiplican la importancia de esta ciudad. Es imposible hablar de garum y de salazón sin mencionar a Bailo Claudia. Pensar que en Roma se consumía garum de Cádiz, de Carteia, de Bailo Claudia, de Barbate, y que a nosotros nos conocían en esa zona como los marineros, como los pescadores, como los navegantes y como los elaboradores de esa mítica salsa garum que tantísima fama y recursos dio a todas las poblaciones que vivieron en Andalucía desde el primer milenio hasta que llegaron las poblaciones islámicas.